Buenos días. Mateo 11, del 16 al 19. Del Evangelio de hoy. ¿Con qué puedo comparar a esta generación? Se parece a los niños sentados en la plaza que gritan a los demás. Tocamos la flauta y ustedes no bailaron. Cantamos por los muertos y ustedes no lloraron. Porque vino Juan que no comía ni bebía y ellos dicen, tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría queda demostrada por sus hechos. Palabra del Señor. Para una mejor experiencia espiritual, te invito a que, antes de continuar leyendo o escuchando la reflexión de hoy, hagas una pausa para meditar en lo que a ti te dice Dios por medio de su palabra. La reflexión de hoy. Leemos en algunos versículos de Eclesiástico 24, también conocido como Sirácides o el libro de la sabiduría. La sabiduría se alaba a sí misma, y entre el pueblo anuncia su grandeza. Ante los ángeles del Dios Altísimo dice orgullosa de sí misma. Yo salí de la boca del Altísimo, y como niebla cubrí la tierra. Puse mi campamento en las alturas, y mi trono, sobre una nube. Recorrí el cielo en toda su extensión, y crucé lo más profundo del océano. Ejercí mi dominio sobre el mar, sobre la tierra y sobre los pueblos. Antes de crear todo lo que existe, Dios me creó a mí. Por eso nunca dejaré de existir. He servido a Dios en su templo. Me he establecido en el monte Sión. Dios me hizo descansar en Jerusalén, su ciudad amada, y desde allí gobierno con autoridad. Mis hijos son la belleza, el amor, el conocimiento, la obediencia y la esperanza en Dios. Yo he existido desde el principio. Soy el regalo que recibirán mis hijos, que han sido elegidos por Dios. La sabiduría dice, vengan a mí, si así lo quieren, y aliméntense con mis frutos hasta quedar satisfechos. Llegar a conocerme y poseerme es una dulce experiencia, más dulce aún que saborear la miel. Quienes me prueben me querrán más y más. Quienes me obedezcan, no fracasarán. Quienes me sirvan, no cometerán pecado. Únanse a nuestro Dios, y Él los llenará de fuerza. El Dios Todopoderoso es el único que puede salvar. La ley de Dios nos hace sabios. Es como los ríos Tigris y Pisón, que riegan los campos en la primavera. Es como los ríos Éufrates y Jordán, que crecen en el tiempo de la cosecha. Las enseñanzas de la ley de Dios dan vida como las aguas del Nilo. Son como las corrientes del río Guión, durante la cosecha de las uvas. Nadie ha penetrado en las profundidades de la sabiduría, porque sus pensamientos son más misteriosos y profundos que el agua de todos los mares. Yo, por mi parte, soy como un arroyo que lleva el agua hasta un jardín. He decidido regar las plantas y los árboles de mi huerto. Mi cauce se volverá un río, y ese río se volverá un mar. Yo haré que mis enseñanzas brillen tanto como la aurora, y que su luz llegue muy lejos. Las dejaré para el futuro como enseñanzas de un profeta. Yo no trabajo solo para mí, sino para todos los que me aman. Fin de la cita bíblica. Y de Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, del 18 al 31, leemos. Hay quienes piensan que hablar de la muerte de Cristo en la cruz es una tontería. Pero los que así piensan, no se salvarán.
pues viven haciendo el mal. Sin embargo, para los que sí van a salvarse, es decir, para nosotros, ese mensaje tiene el poder de Dios. En la Biblia Dios dice: dejaré confundidos a los que creen que saben mucho. Dios ha demostrado que la gente de este mundo es tonta, pues cree saberlo todo. En realidad, no hay tal cosa como sabios, o expertos en la Biblia, o gente que cree tener todas las respuestas. Dios es tan sabio que no permitió que la gente de este mundo lo conociera mediante el conocimiento humano. En lugar de eso, decidió salvar a los que creyeran en el mensaje que anunciamos, aun cuando este mensaje parezca una tontería. Para creer en el mensaje que anunciamos, los judíos quieren ver milagros y los griegos quieren oír un mensaje que suene razonable e inteligente. Pero nosotros anunciamos que Jesús es el Mesías y que murió en la cruz. Para la mayoría de los judíos, esto es un insulto, y para los que no son judíos, es una tontería. En cambio, para los que fueron elegidos por Dios, sean judíos o no, Dios ha manifestado su poder y su sabiduría en la muerte del Mesías que Él envió. Así que, lo que parece una tontería de Dios, es mucho más sabio que la sabiduría de este mundo. Podría pensarse que Dios es débil, pero en realidad es más fuerte que cualquiera. Recuerden lo que ustedes eran cuando Dios los eligió. Según la gente, muy pocos de ustedes eran sabios, y muy pocos de ustedes ocupaban puestos de poder o pertenecían a familias importantes. Y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos y no tienen importancia, Dios los eligió, para que los que se creen sabios entiendan que no saben nada. Dios eligió a los que, desde el punto de vista humano, son débiles, despreciables y de poca importancia, para que los que se creen muy importantes se den cuenta de que en realidad no lo son. Así, Dios ha demostrado que, en realidad, esa gente no vale nada. Por eso, ante Dios, nadie tiene de qué sentirse orgulloso. Dios los ha unido a ustedes con Cristo, y gracias a esa unión, ahora ustedes son sabios. Dios los ha aceptado como parte de su pueblo, y han recibido la vida eterna. Por lo tanto, como dice la Biblia, si alguien quiere sentirse orgulloso de algo, que se sienta orgulloso de Jesucristo, el Señor. Fin de la cita bíblica. Para la reflexión de hoy, te comparto estos dos pasajes bíblicos con los que aprendemos que Jesús es la sabiduría misma y, nosotros, herederos de esa sabiduría por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de hoy, Jesús termina enseñándonos. Pero la sabiduría queda demostrada por sus hechos. Que tengas un bonito día en el que te des la oportunidad de leer detenidamente los pasajes bíblicos que te comparto. El que quiera entender, que entienda. Y el que quiera escuchar, que escuche. Muchas gracias por leer, muchas gracias por escuchar.